Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción. La Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido Política para la Acción, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez, busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Ello particularmente en la formulación de políticas públicas disruptivas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos y a fortalecer nuestras instituciones democráticas. En síntesis, buscamos forjar líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del país. Para este fin, utilizamos los formatos de conversatorios y cursos cortos de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está garantizada. En esta oportunidad, el día de hoy, hemos organizado un conversatorio sobre la visión estratégica de la infraestructura en el Perú, a cargo de un selecto y experimentado grupo de especialistas en la materia. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía para construir, junto a más talentos como ustedes, una sociedad verdaderamente dialogante, y solicitamos su colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestros conversatorios y cursos cortos. Hagamos del Perú una patria grande. Depende de nosotros. Me es muy grato dejar con ustedes al economista Carlos Anderson para que nos dirija unas breves palabras y presente a los expositores y moderadores. Adelante, Carlos. Quería darles la bienvenida a todos entonces a este conversatorio de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido Político en Formación, Política para la Acción. Como su nombre lo dice, nosotros intentamos actuar en política, pero con una visión clara de acción. Pero la política bien entendida necesita también tener información de calidad y entendimientos de calidad. Uno de los temas claves para poder forjar el desarrollo económico y social del país es sin duda el tema de la infraestructura. El título del conversatorio es muy claro, dice Visión Estratégica de la Infraestructura en el Perú. Nosotros durante los últimos, 30, 50 años hemos tenido mucha inversión en infraestructura, pero inversión que ha carecido de una visión estratégica, es decir, que tenga un sentido claro de para qué creamos esta infraestructura, cuál es el propósito final de esta infraestructura. Y entonces aquí está la diferencia. Tenemos, por ejemplo, desde el año 2019, un documento llamado Plan de Infraestructura, pero que en realidad, si uno lo analiza con detalle, es más que nada una colección de proyectos de inversión con diferentes grados, digamos, de análisis o de complementariedad. Lo importante desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo de los países es la visión estratégica, es decir, ¿para qué queremos tener esta infraestructura? ¿Dónde debería ser localizada? ¿Cuál es la forma en la que dicha infraestructura va a colaborar a crear, por ejemplo, oportunidades de desarrollo, de polos de crecimiento, etcétera? Y por eso me place mucho tener como invitados en este conversatorio a la doctora Leonie Roca. Ella es la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, así que es una persona perfectamente capacitada para tratar este tema de la visión estratégica de la infraestructura en el Perú. Tenemos al ingeniero Dardo Escobar, también consultor internacional en temas de APP, que han sido responsables, digamos, por gran parte de la generación de infraestructura en el país en las últimas décadas. Y tenemos al MBA, Juan Carlos Paz, consultor en proyectos de infraestructura, de transporte y logística. Así que, sin más, yo los dejo en buena compañía, con ellos tres. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy bien. Empezamos cuando guste, Jorge. Gracias. Muy bien. Gracias por la introducción, Jorge, Carlos.
entonces les doy la bienvenida a los dos panelistas de lujo que tenemos esta noche, a Leonid Roca, presidente de AFIN. Ella ha sido presidente de Ocitran y ha trabajado también como directiva en empresas privadas vinculadas al tema de infraestructura. Y a Eduardo Escobar, que es consultor en asociaciones público-privadas, también ha trabajado mucho este tema tanto en el Perú como en el extranjero. Yo quisiera empezar con Leonid, una pregunta justamente apelando a lo que comentaba Carlos sobre esa visión estratégica. Y en pocas palabras, Leonid, ¿cuál crees que debería ser la visión estratégica de nuestro país en materia de infraestructura? A ver, premisa, conclusión. La primera premisa es que los recursos son escasos y por lo tanto no se puede hacer todo lo que uno desea, no todo lo que uno necesita. La segunda premisa, que parte de la primera, es que justamente como tienes esta restricción, tiene que haber un proceso sensato, que te lleve a hacer de manera oportuna y eficiente aquellas cosas que defines que son prioridades, ¿no? Y ese proceso naturalmente, digamos, si uno tuviera que idealmente pensarlo, debería partir por un diagnóstico de necesidades que podría hacerse plan, y después eso debería chorrear a los planes multianual de inversión de los distintos sectores y de los subnacionales también, ¿no? Eso debería ser como un faro. Y después alguien en el Estado debería tomar todo este banco de expectativas, digamos, de las distintas entidades y cruzarlo con la capacidad real de ejecución en términos de dinero, sobre todo, ¿no? Y de capacidad institucional también, porque puedes tener el dinero y no tener la capacidad de ejecutar, y cruzarlo, y de ahí sacar una lista que sea mandatoria y que además esté atada al presupuesto, ¿no? Entonces, nuevamente se plantea la idea, lo decolas en los planes multianuales, tomas toda la base de datos de los planes multianuales, priorizas lo que es más importante, lo que es más viable, en fin, puedes tener 25 criterios de priorización, da lo mismo, pero priorizas, y eso lo conviertes en mandatorio. Entonces, no se da varias situaciones que tenemos hoy día, que todas son lamentables, ¿no? Que tienes un banco de proyectos donde cualquiera que tiene una idea le mete un poquito de plata en ingeniería mal hecha y termina pasando el invierte PE, donde además los proyectos no se contrastan contra otros proyectos. O sea, un puerto no se contrasta contra una carretera, se contrasta contra la alternativa de un puerto parecido, ¿no? O de no tener puerto, ¿no? Entonces nadie evalúa si el puerto es más importante hacerlo primero que la carretera o la carretera antes que el puerto, por ejemplo. O si el hospital va a tener agua o no va a tener agua. Entonces, ¿qué hago primero? ¿El agua o el hospital? Bueno, hago lo que sale primero, ¿no? Y entonces terminas teniendo un hospital sin agua. Y así, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero que hay que mirar, como en todo, es dónde estamos fallando en este proceso. Y Carlos, como lo comentaba antes, con mucha razón, cuando se hizo el Plan Nacional de Inversión de Infraestructura, lo que se hizo es, se agarró de la despensa lo que había, ¿no? Se dijo, ya, esto es lo que hay en la despensa, ¿no? Y vamos a ver qué recetas podemos sacar de acá, ¿no? Pero claro, lo que había en la despensa era re malo, ¿no? Re malo, y insuficiente, y no articulado, en fin. Entonces, me parece que si hay una reforma grande que hacer es repensar el proceso, pero no parar. En el ínterin tenemos que seguir avanzando. Las necesidades de infraestructura, de servicios públicos son tan gigantescas que si nos ponemos a esperar a que todo sea perfecto, nos vamos a pasar 20 años sin ejecutar nada. Y ahí lo dejo por ahora. Excelente punto, Leonid. Justamente por lo que tú refieres, sé que en este momento hay un proyecto para hacer una carretera entre Yurimaguas e Iquitos, ¿no? Teniendo ese río maravilloso, el Guayaga, el Marañón y el Amazonas, que podríamos más bien revivir el tema de la hidrovía amazónica, ¿no? Que hace una carretera paralela a un río, ¿no? Yo no le veo ningún sentido. A ver, Eduardo, y sobre lo que comenta Leonid, ¿qué nos puedes agregar? No solamente en esa visión estratégica de largo plazo, sino también pensando en el desarrollo sostenible. Bueno, Leoni me ha quitado casi todas las palabras que quería mencionar, concuerdo 100% con ella. Yo creo que hay dos cosas. En el corto plazo ya tenemos proyectos, están sobreestudiados, hay un stock relativamente importante. Yo creo que paralizarlos ya no se puede. Creo que debemos
tener una visión estratégica, un plan estratégico, porque el Plan Nacional de Infraestructura, cuando se hizo, realmente se hizo un listado de los proyectos, no solo que se tenían, sino que estaban en ejecución. La mayoría ya estaban construyéndose, otros estaban licitándose y ya adjudicados, los tenía por inversión. Entonces, era un plan para terminar, y no lo hicimos, los proyectos que teníamos en marcha. Pero no era una visión estratégica de qué deberíamos hacer, no hay una priorización. Hemos perdido, no sé, 5 años en eso, y la verdad que da pena porque muy pocos han leído ese plan y dicen el plan estratégico y se debe hacer y que es importante. No, eso era una partecita de lo que debería gatillarse y efectivamente el proceso natural es, digamos, una institución como ese plan debería tener una visión a largo plazo, deberíamos estructurar un paquete de inversiones, priorizar, etc., y lanzarlo, ¿no? Eso, digamos, va a tomar su tiempo, necesita cierto orden, y por lo mismo debemos empezar a ejecutar. Hay un tema importante, y eso le pasó en algún momento a Chile. Empezó a adjudicar, y se quedó sin proyectos. Y eso es bien grave porque se van de muelas y si planifican el crecimiento digamos, de la industria y todos los sectores y la demanda y después no hay la oferta de la infraestructura para que soporte, pueden haber serios problemas de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí, digamos, coincido bastante y, digamos, algo que sí creo que es importante es que deberíamos en esa priorización tener articulados diferentes proyectos para efectivamente hay un puerto o una carretera o con un tren o con lo que sea, que lo haga competitivo, que haga competitiva la parte interna y la parte externa y que los proyectos estén estructurados. Tuve una pequeña buena experiencia en un país en Centroamérica porque asesoramos al Congreso para sacarle la ley de APPs, también el reglamento y se formó una institución y nos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Como estaban partiendo de ser un libro en blanco, dijimos, bueno, seleccionemos algunos proyectos. Escogimos las carreteras troncales que tenían, un puerto, un aeropuerto que se conectaban por un lado, otro, seleccionamos unos 10. Había un criterio más o menos rápido, en 6 meses ya teníamos un pequeñito plan y nos dedicamos a esos proyectos. Se generaron un país chico, 1.100 millones de dólares de inversión, en un país con PBI de 13.000, era un impacto importante. Ese pequeño orden que se hizo ahí debería ser aquí, en un país más grande, mejor pensado, supuestamente, con más viabilidad, no lo hemos trabajado. Creo más en las APPs para grandes infraestructuras y probablemente obra pública para que se complementen, no sé, en un porcentaje de 40%, 30% en APPs, pero cada vez hay menos APPs y la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo debería estar garantizada por un buen funcionamiento de la infraestructura. Y en el caso de las APPs, la obligación de una parte de dar un buen servicio, de la otra parte de remunerar, son objetivos que se complementan, que se alinean para que funcionen bien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí deberíamos ir apostando a la gran infraestructura que articule todo ese desarrollo a largo plazo, ¿no? Básicamente es eso. Gracias, Eduardo. Sí, ambos coinciden justamente en un tema clave para la gestión estratégica de la infraestructura y es la priorización, ¿no? Y escoger, pues, los criterios que nos lleven a seleccionar los mejores proyectos, porque al final lo que buscamos es competitividad, ¿no? Y creo que en ese campo hay un reto para el país para ser más competitivos. En cuanto, Leoní, a las estructuras financieras que puedan disminuir el costo y manejar el tema de riesgo, tanto para inversionistas privados como para el Estado, ¿qué nos puedes comentar? Leoní. Estaba sin micro, no lo podía Sí, comentar yo, disculpa. no te preocupes. Oye, solamente para cerrar la idea anterior, Sí. Ujú. uno piensa que el proceso de empezar a construir infraestructuras empieza en el momento que lo licitaste, pero si tú no tienes un pipeline conocido, previsible y que va a funcionar, creíble, lo que pasa es que todos los insumos para producir el bien
no van a estar listos a tiempo. No vas a tener asfalteras, no vas a tener concreto, no vas a tener constructoras, no vas a tener empresas de consultoría, empresas de supervisión. O sea, hay todo un andamiaje de recursos que necesitas para tener las cosas en los plazos establecidos, que llega a tiempo si efectivamente tienes una buena planificación y un respeto por esa planificación. En este país, mira, hoy día han salido estas declaraciones del ministro de Transporte que me han sorprendido sobremanera, poniendo en duda el anillo vial periférico, que es un proyecto que tiene 30 años y que finalmente ya estaba por ver la luz, ¿no? Increíble. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pensará la gente de Ferrovial Cintra, que tienen 10 años apostando por este proyecto, cuando finalmente está por entrar el pan al horno, que les digan, no voy a revisar si el pan es pan o es otra cosa, ¿no? Entonces, hay un tema de seriedad en la ejecución de lo que proyectas que es bien importante. Ahora, sobre las estructuras financieras hay miles, ¿no? Y curiosamente, yo siento que en algunas cosas nos hemos complicado solos. Tienes desde, bueno, las concesiones autofinanciadas, en donde por alguna razón inexplicable, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas anda súper preocupado por los pasivos contingentes. Es decir, quiere opinar hasta el detalle de cualquier cosa en la concesión autofinanciada, porque si caduca en algún momento va a ser pasivo contingente. Entonces, mejor estar seguro que no vas a gastar 23, sino 22, ¿ya? Es increíble y se demoran meses en eso, meses. Buena parte de las adendas del Muelle Norte, del Muelle Sur han tenido demoras por eso, por la evaluación que hizo, bueno, que hacen las 7 direcciones generales del Ministerio de Economía y Finanzas en relación con cada adenda o con cada proyecto, incluso ampliación de inversiones, ¿ya? Pero bueno, las autofinanciadas podrían simplificarse más, ¿no? Poniéndose menos loco con el tema de los pasivos contingentes. Después tienes las cofinanciadas. En las cofinanciadas tienes, antes tenías que funcionaba el tema de los CR-PAO, los PAOs, en fin, que lo que permitían al concesionario era buscar el financiamiento y financiar a largo plazo al concesionario y calzar flujos, ¿no? Ahora, Proinversión, pensando que éramos el país más atractivo para APPs del mundo, decidió introducir en todos sus contratos este tema de los pagos por disponibilidad, que es una excelente idea cuando el Estado cumple, pues. Pero imagínate que tú invertiste 300 millones de dólares en una carretera, una infraestructura vial lineal, y en el kilómetro 301 y tiene 305, y te van a pagar el día que tengas los 305. En el 301 encuentras una tubería de Ceapal y Ceapal no le da la gana de mover. Y tú estás enganchado con tus 300 kilómetros construidos, listos, transitables, que incluso la gente ya los usa, y no puedes cobrar por el pago por disponibilidad. Entonces, la ejecución de las inversiones en APPs en el Perú, mientras no tenga un sistema de liberación de áreas, de cuidado de esas áreas hasta que sean entregadas y usadas, en fin, mientras no haya una serie de candados que funcionen, los pagos por disponibilidad es, como dicen los gringos, un wishful thinking, ¿no? Es un pensamiento de deseos, ¿no? Y de esas hay varias. Creemos que somos el país más atractivo, entonces ahora los nuevos contratos de concesión ya no tienen arbitraje internacional obligatorio. Ahora es el Estado, el concedente, el que definirá si la sociedad concesionaria es extranjera o peruana. Bueno, ¿con qué criterios no lo dicen? Los últimos contratos de líneas de transmisión han salido con cláusulas arbitrales discrecionales para la calificación del arbitraje internacional, por ejemplo. Entonces, todo este paquete de financiamiento que antes era muy accesible porque eran pagos contra avances, contra hitos o lo que fuera, al transferirlos a pagos por disponibilidad y al encima dificultar el acceso a sistemas, no sé, más creíbles, digamos, de resolución de conflictos, lo único que hace es que hace más difícil el financiamiento. Y por cierto, ahora tienes este nuevo mecanismo de los fideicomisos que quizás sería mejor que Eduardo te lo contara, porque él es el padre de la criatura, ¿no? ¿Qué nos comentas, Eduardo, sobre fideicomisos y los demás sistemas de financiamiento Sí, de los APPs? sí, a ver, hay dos temitas. Efectivamente, lo que ha hablado Leoni es muy potente. Ha habido un cambio muy fuerte en la manera de ver. Yo creo que se ha generalizado mucho más allá de lo que probablemente se pudo hacer. El BID mismo recomienda que para estructuras longitudinales o que atraviesen
por ciudades con muchas expropiaciones, con muchas interferencias. Hay que repensar bien los temas de pagos por disponibilidad y creo que acá en el 2014, 2015 se exageró, digamos, eso, ¿no? Veamos que esa parte importante para conseguir el financiamiento se solucione y bueno, creo que está encaminando ahora por inversión una buena parte del tema, ¿no? Lo que se necesita es desarrollar un mercado financiero local profundo y en soles. Cuando un proyecto grande se quiere financiar en soles por las limitaciones del patrimonio, de la banca local, no es tan sencillo, a veces no hay suficiente capacidad para financiar varios de los proyectos internamente, y eso hay que trabajarlo mucho. Desarrollar fondos locales de inversión y también de equity, fondos de garantías, fideicomisos de titulización, por ejemplo, que parece que el MEF, no parece, el MEF, digamos, tiene algo pensado ahí, lo va a reglamentar, como lo entiendo por las declaraciones, se va a fideicometer algunos proyectos, los flujos futuros durante la operación. Como muchos de los proyectos son cofinanciados, seguramente habrá un compromiso soberano de pagar. Y cuando estén construidos, y ahí viene el tema, cuando estén construidos y empiecen a operar las infraestructuras, los flujos que están comprometidos a estos fideicomisos se pueden titulizar. Y esta titulización debería servir para que los bancos, los fondos de inversión, los bonistas puedan tener garantizado, digamos, un mecanismo de repago, ¿no? Se cierra bien la ecuación, funciona bien, es interesante, pero vamos a ver cómo se reglamenta. Y el tema es que debemos para eso tener proyectos maduros. Tenemos proyectos maduros como las líneas de metro, no las tenemos. ¿Cuándo estarán maduros? 3, 4 años. ¿Cuándo estarán construidos? 6 años, 8 años. Probablemente este mecanismo hay que empezar a trabajarlo, evidentemente, pero va a tener más impacto en el mediano plazo. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Otra cosa que hay que tener en claro es que uno de los grandes actores, o uno de los varios grandes actores en el financiamiento a largo plazo de proyectos tipo APP, pero también de infraestructura productiva en general, de empresas en general, eran los fondos de pensiones, las AFPs. Las AFPs, con los retiros de pensiones que han habido, cada vez tienen menos presencia, menos participación en el mercado, por ejemplo, de emisión de bonos de largo plazo. Eso genera menos competencia, costos de financiamiento más caros, y debemos reconstruir esa gran parte del ahorro que hemos ido perdiendo como país, ¿no? Pero algo que es importante, y sí lo tocó Leoni, es que uno de los mayores sobrecostos financieros y también costos directos e indirectos de obras son los retrasos. Los retrasos básicamente por expropiaciones y por liberaciones de interferencias, levantamiento de servicios de agua, de electrificación o de fibra óptica, qué sé yo. Esas demoras generan costos financieros y costos del CAPEX, digamos, que al final se tienen que pagar y los termina lamentablemente pagando el Estado. Esa es una ecuación que no hemos solucionado ahora, no se ha solucionado en Latinoamérica. Pero nosotros que éramos los abanderados en APP, supuestamente deberíamos estar en avanzada. Eso es un tema que tenemos que trabajar mucho, porque financiar un proyecto que tiene retrasos que van a generar un acarreo negativo de intereses, no es algo bueno, ¿no? Es una de las piezas importantes. Entonces, cómo los modelos se van a financiar los cofinanciados es importante, cómo se van a financiar con peajes o tarifas las autosostenibles, cómo se va a solucionar el tema de las expropiaciones y las interferencias, y cómo desarrollar un mercado profundo local en soles. Son varias de las aristas que creo que tenemos que solucionar como país, ¿no? Aprovecho para, ya que mencionas, y repreguntarte algo más. La unidad de investigación de Economist nos ponía siempre entre los 3 primeros países a nivel regional de Latinoamérica hasta hace unos pocos años. Y ya hemos perdido esa medalla de bronce, digamos, hemos caído. Sí. ¿Cuáles crees que son los factores
objetivos, para no hablar de los temas objetivos que han influido en ese descenso? Bueno, el marco regulatorio y el marco institucional que se cambió en el 2015 hizo que pasáramos de ser uno de los países con mejor legislación en Latinoamérica. Era Chile, Perú, Colombia, estamos en la vanguardia. Bueno, después de ese cambio, ahora estamos más o menos en el puesto 8 o 9 de marco de promoción de APPs. Eso es muy fuerte y de hecho se pasó de adjudicar 8.000 millones de dólares al año a adjudicar 200, 300 millones. Recién este año se ha vuelto a niveles de 1.500 millones de dólares, ¿no? Pero ahí ha habido un fuerte bajón y eso se refleja en las calificaciones que se hacen, ¿no? Perfecto. Sí, y ahí me gustaría también recoger la opinión de Leonie al respecto, ¿no? Tú que has estado muy vinculada tanto con las empresas y ahora en Afin, Leonie, y has visto cómo se ha desarrollado todo este cuadro, ¿no? En los últimos 12 años, diría, que han ido cambiando las legislaciones con varios decretos legislativos sobre el tema de las APPs. Y si cuando uno ve la curva, como bien dice Eduardo, pues de adjudicar pues, miles de millones de dólares en proyectos, hemos caído a un nivel mínimo. Y hay una correlación estrecha entre ese descenso y los cambios legislativos que han complicado cada vez más la figura. Si le pueden abrir el micrófono a Ya está, Leonie, ya por estoy, ya favor. estoy, ya Oh, estoy, ok, ya estoy, ya ok. estoy. A ver, este año vamos a cerrar efectivamente con 1.200 millones, de los cuales 700 y tantos ha sido una licitación de telecomunicaciones, que exitosísima, muy bien, y el resto básicamente son líneas de transmisión, que son unos proyectos copy-paste. Yo no sé ni por qué están en preinversión, eso lo podría sacar mucho más rápido el Ministerio de Energía y Minas, pero en fin, pero proyectos que realmente generen activos físicos importantes, relevantes, construcción, que muevan mucho la aguja, no por el lado de prestación de servicios, sino por el lado de inversión, hay poquísimos, poquísimos. La PETAR fue declarada desierta, y bueno, en fin, ahora hay que reconocer el esfuerzo que viene haciendo Preinversión titánico, porque la verdad es que venían con un ritmo de ejecución lamentable. Ahora, en el diagnóstico Afin yo te diría que básicamente hay dos causas raíz de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y probablemente ambas son resultado de los escándalos de corrupción, son el outcome natural. Uno primero es un cambio en las normas de APP, que básicamente lo que hizo es que Preinversión dejó de ser una entidad casi ministerial, con bastante autonomía, a ver, yo he sido asesora del ministro de Transportes y he visto Camisea, el Jorge Chávez, todos esos proyectos en el año 2000, ¿no? Y, a ver, para mi ministro, que era el ministro de Transportes, la sesión del Consejo Directivo de Preinversión tenía el mismo peso que el Consejo de Ministros y era todas las semanas. Todas las semanas. Bueno, Preinversión dejó de ser eso. Y si tú ves a la unidad esta que se llama Dirección de Promoción de la Inversión Privada, desde que existe una Dirección de Promoción de la Inversión Privada, hay menos inversión privada que nunca en la historia del Perú, ¿ya? Pero te refieres a la Dirección General que está dentro del MEF, ¿no es cierto? Sí, bueno, si Sí. tú ves el mapa de la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada, que es la dirección de traba a la inversión privada, porque así debería llamarse, resulta ser que Preinversión está en su ámbito de influencia, es decir, Preinversión ha pasado de ser una entidad cuasi de rango ministerial a ser una entidad que básicamente le reporta a la Dirección General de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, todo se pregunta, ¿ya? Y no solamente eso, sino que además antes funcionaba de la siguiente manera. El concedente le decía al ministerio, a Preinversión, ya, licita el Jorge Chávez. El Preinversión tomaba el proyecto y contrataba a Parsons Aviation, a al otro, no sé qué. Y si el ministro de Transportes quería hacer algún cambio, lo comentaba en el Consejo Directivo de Preinversión. Pero no podía recuperar el proyecto. Preinversión recibía y terminaba adjudicando. Hoy día, y la mejor evidencia es lo que hemos visto del anillo vial periférico, después de 10 años de evaluaciones por Preinversión, el ministro de Transporte se permite decir que va a reevaluar el proyecto. Bueno, eso no pasaba antes, pues por eso éramos exitosos, porque una vez tomada la decisión de darle el encargo a Preinversión, no había marcha atrás. Yo te diría que esos dos cambios, la preponderancia que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas, uno,
Y lo segundo es la posibilidad de que el proceso no sea preclusivo, es decir, entrego a preinversión, se acabó, yo concedente no tengo mucho más que decir, al menos que vaya al directorio de preinversión a opinar. Y de ahí que siga el proceso hasta adjudicar. Esos dos cambios han sido nefastos. Pero hay otro cambio que también ha sido terrible, y es que, a ver, tenemos por lo menos 5 entidades opinando en cada proceso. Y todos opinan sobre lo mismo. O sea, no solamente van y vienen de preinversión al concedente, sino que también van y vienen a montones de direcciones generales en el Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría, al organismo regulador. A veces hasta por timoratos le piden opinión a preinversión, sobre adendas, por ejemplo. Y todos opinan sobre lo mismo. A ver, la Contraloría lo único que debería opinar es si se siguió el proceso y las reglas presupuestales se han cumplido. Nada más, cero. El organismo regulador debería básicamente opinar sobre las tarifas y los mecanismos de reajuste de tarifas y si hay correspondencia entre tarifas y calidad. Nada más. Y el MEF, lo único que debería decir es, oye, efectivamente esto estaba en presupuesto o no estaba en presupuesto, y lo meto en mi pasivo contingente. Nada más. Hoy día todos opinan. O sea, a ver, la adenda del Muelle Norte se ha demorado 4 años en salir. La de DP World igual. Y yo recuerdo en algún momento la discusión en DP World era ¿por qué hoy volvemos a foja cero? Porque el concesionario había ofrecido poner una grúa más que su propuesta adicional, original de la adenda. Y eso la demoró 2 años más. Entonces, tienes una dispersión de instituciones que, a pesar de que su ley no dicen que deben opinar sobre ciertas cosas, opinan sobre todo. Y un proceso que además no precluye, donde digamos que opinó Citran, opinó la Contraloría, opinó el MEF, y queda un comentario por ahí pendiente, el concedente vuelve a la consulta de vuelta cualquier cambio que introduzca. O sea, no es que voy, les pido opinión y después consolido y sigo para adelante, no. Va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, claro, tenemos un paquete como de 70, 80 concesiones que están desde el año 2014 bailando en el Banco de Proyectos de Inversión. En los hospitales que este año fueron adjudicados, eso sí fue una buena noticia. Esos hospitales, a ver, han ido y venido de salud 50 veces. ¿Qué bata verde? ¿Qué bata blanca? ¿Qué bata azul? ¿Qué bata? Vamos, todas las batas de todos los colores. Y la cambiaban y lo cambiaban. Entonces, nuevamente, tener un proceso lean, ¿no? Lo que se llama lean, limpio, donde este hace tal cosa, ahí se termina. Next, el siguiente toma lo que recibe y tiene un encargo hasta acá. Y el siguiente, y así, ¿no? Ayudaría. Y otra cosa que sí es importante mencionarla es que para que el sistema de APPs tenga éxito, es importante que se ejecuten bien las APPs. Y yo sí creo que hay un rol de seguimiento de las APPs adjudicadas que nadie toma. O sea, hay una unidad de seguimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas, de Estrada, en fin, la ESI, pero esa unidad tiene algunos proyectos que son los más grandes. Y el otro día hablaba con la gente de Preinversión, por ejemplo, se ha adjudicado este año este año o el año pasado creo que fue, una red de colegios, ¿no? De alto rendimiento. Si es primera red de colegios que se adjudica, lindo proyecto. ¿Por qué no arman un grupito de trabajo que se garantice de que esto se haga bien, para que haya más proyectos de este tipo? Y lo mismo con PETAR, sobre todo con los nuevos o los que son muy complicados. Ese rol no lo está cumpliendo nadie específicamente y sería bueno que alguien lo cumpliera para tener una ejecución más prolija, ¿no? Gracias, Leoní. Claro, has comentado varias cosas, ¿no? Recuerdo, pues, cuando el directorio de Proinversión, los mismos ministros se reunían, era como un mini consejo de ministros y se tomaban las decisiones ahí. Estaban los ministros vinculados a las inversiones, transportes, energía, en fin, y había un director ejecutivo muy empoderado que prácticamente era un ministro más, ¿no? El tema también de esta complicación de normativa que hace que un tema se revise 5 o 6 veces, la Contraloría, en fin, y, y la carencia de un órgano que por allí alguien le llamó proejecución, ¿no? Así como hay un proinversión, que hubiera un proejecución que estuviera a cargo de este seguimiento para que los proyectos se ejecuten bien, ¿no? Creo que no tenemos, nadie tiene ese rol en realidad, es un rol de administración de contrato que algunos ministros o algunos ministerios lo llevan de manera más eficiente que otros. Ninguna No lo lleva siempre existe. eficientemente, Juan Carlos, ninguno, ¿ah? Disculpa que te interrumpa, Bueno, pero creo que ninguno, he sido muy ninguno. diplomático.
O sea, yo creo que Bueno, eso lo podría hacer bueno, preinversión, o sea, cuidar a la criatura los siguientes 6 meses, digamos, bueno, ¿no? desde la dirección general que me tocó, sí lo hacía en algún momento, y fuerte, pero bueno, ya tiempos pasados. ¿Qué nos comentas, Eduardo, al respecto, sobre lo que acaba de comentar Leoní y esta necesidad de revisar el marco regulatorio de las inversiones y las asociaciones público-privadas? Yo creo que la sobreregulación y el cambio institucional son lo que resumen el golpe que se ha dado al sistema, ¿no? Esa sobreregulación, muchas direcciones que opinan, no preclusivas las decisiones, idas y vueltas. Pensando bien, porque creo que sí ha habido una buena intención, si hubiera institucionalidad en el país, si hubiera buena capacidad y todo un buen conocimiento de lo que es asociaciones público-privadas y las decisiones se tomaran y las continuaran las siguientes autoridades, probablemente esto funcionaría, ¿no? Pero no es así. Hay una sobreregulación y efectivamente han habido cambios institucionales y dependencias de antes de un medio consejo de ministros y ahora ya no, que hace que las decisiones no se tomen. Y efectivamente, se tomaban cada 15 días o una vez a la semana, uno iba, yo he ido algunas veces a presentar a los ministros, este es mi proyecto, y ahí se aprobaba o se desaprobaba, y en consejo, ¿no? Eso da mucha velocidad. De hecho, no éramos el número uno en APP porque en este sistema de medición creían que tomábamos Perú y Chile muchas decisiones sin pasar por algunas regulaciones, ¿no? Pero los que sí la seguían, probablemente, de hecho, tenían las trabas que tenemos ahora. Yo recuerdo cuando uno iba a Centroamérica y te presentaba mi asesor peruano y todos se acercaban y me decían, felicitaciones, qué bien lo hacen, queremos ser como ustedes, ¿no? Lo que hemos hecho nos hemos copiado de ellos. Ese marco que hay en Guatemala, El Salvador, muy duros, muy de idas y vueltas, eso es lo que hemos copiado y lo hemos adaptado y eso nos ha complicado. Yo creo que hay una mejor intención de cambio. De repente soy, digamos, muy crédulo, pero yo creo que sí hay una intención de cambio y se está abriendo un espacio para de una vez desembalsar lo que tenemos. Más o menos, está sacando unos números, unos 5.000 millones de dólares al año dejamos de invertir en APPs. ¿Cuánto podría ser? En algún momento hice un número, ya no lo sigo, no soy economista, soy ingeniero nada más. Más o menos un 2% menos del PBI se estaría creciendo. Y también hice algunos números, si siguiéramos así, a este ritmo actual, en 5 años tendríamos lo que necesitamos hoy día, de la brecha de corto plazo. Y la de largo plazo, para llegar a la que necesitamos en largo plazo, más o menos necesitaríamos 20 años. Wow. Por supuesto que cuando lleguemos a esos 20 años, van a haber 20 años más, ¿no? Pues ya hay una brecha retrasada. Son 5.000 millones de dólares. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Debería haber un plan estratégico? Sí. Agarrar un paquete y decir, estos 20.000 millones o 30.000 millones de dólares, esta parte la hago por APPs y voy a salir. Estas las hago por obra pública, por acuerdo gobierno a gobierno, por fideicomiso de infraestructura y tomo la decisión. Voy a ver cómo está, eso es importante, la decisión de la deuda pública, de los pasivos, qué sé yo, se toman las decisiones y en 5 o 10, en 7 años yo creo que se podría hacer un gran cambio. Hay recursos humanos también, pero nos complicamos porque todos toman las pequeñas decisiones y los periodos de supervivencia en las entidades públicas de nuestros funcionarios que toman decisiones políticas son muy cortos como para que tengan tiempo de conocer una institución y mucho menos de tomar una decisión y mantenerse hasta el final en ella, ¿no? Y Y eso es lo quizás que ahí, entiendo. Juan Carlos, Bien. dos temitas, ¿no? Sí, sí, Leoní, Para adelante. completar la foto, que Ujú. tiene que ver con el tema de recursos humanos. Nosotros teníamos una gran expectativa cuando se creó la NIN de que por fin se iba a lograr consolidar en una sola entidad esos recursos que son escasos igual, pero que están muy dispersos en el sector público y que iba a permitir mirar de manera territorial e integral las intervenciones, ¿no? de la infraestructura. Desgraciadamente se ha creado una institución que es igualita que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para los proyectos, los pet projects, digamos, los proyectos que a alguien le gusten por ahí de más de 200 millones de soles.
¿no? Sin ninguna diferencia en realidad sustantiva respecto a los regímenes actuales. Algo de facilitación administrativa, pero no mucho más. Yo creo que ojalá, conforme pasen los meses, nos demos cuenta y empecemos a avanzar a estructurar una real autoridad de infraestructura que nos ayude a solucionar los problemas de planificación, los problemas de pocos recursos humanos, los problemas de que uno planifica pero que es propio es otro, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante mencionar el terrible rol que ha jugado la Contraloría General de la República en todo este proceso. Nadie lo dice porque es feo hablar mal de la Contraloría, pero lo cierto es que nadie que sepa de infraestructura quiere trabajar en el Estado, porque si te dedicas a hacer cosas terminas preso de todas maneras, ¿no? Y es lamentable, es lamentable. ¿Y esto por qué? Es porque la Contraloría opina sobre cosas que no debe opinar y difama gente y salen informes de Contraloría terribles, tu nombre ya se malogró, ya sale en la prensa, te investiga todo el mundo. De repente, a ver, yo siempre digo, yo he sido gerente general de varias empresas, me he equivocado más de una vez, y no solamente no me han despedido, porque el error es parte de quien toma decisiones, sino que evidentemente no me han denunciado penalmente, ¿ya? Entonces, la categoría error, negligencia y dolo son una misma cosa para la Así Contraloría. es. Y además, la categoría control de gestión y la categoría control de legalidad también son una misma cosa. Entonces, esa confusión del rol de control paraliza a los funcionarios públicos, que prefieren irse a un arbitraje para decidir cualquier cosa antes que tomar decisiones. Y ahí viene el segundo tema que tampoco se ha mencionado, y es que el arbitraje en el Perú lo estamos destrozando. Los procuradores públicos impugnan todos los laudos arbitrales. La única forma de combatir un laudo arbitral es si hay nulidad. Acá todos los combaten, con lo cual un arbitraje que debería durar 1 año y medio termina siendo ejecutoriado 4 años después. El Estado no paga las costas arbitrales, no le da la gana de pagarlas, no las paga al comienzo y tampoco cuando está el laudo. O sea, es de locos. Entonces, tienes un sistema que de punta a punta tiene problemas, desde cómo planificas, cómo formulas, cómo licitas y después cómo proteges al señor que apostó por un proyecto con las dificultades que tiene un proyecto, ¿no? Entonces, hay mucho que corregir y desgraciadamente lo que notamos es que el Congreso, por ejemplo, va el Contralor, pide más facultades y más facultades, pide 3% adicional de las obras para supervisar las obras. Ahora tenemos un supervisor adicional que es la Contraloría en ciertas obras grandes y se lo dan. Y le han dado la posibilidad de nuevo de ser el instructor, que era una posibilidad que se le había quitado, ¿no? Y se le había dado a servir. Ahora ellos investigan, ellos instruyen y te denuncian a la fiscalía en una. Es un fast track para que los pobres funcionarios públicos terminen muertos en 2 minutos. Entonces creo que una mirada integral del proceso hay que mirarlo desde el comienzo hasta el arbitraje y cómo se ejecuta el arbitraje en caso de dirimencia. Todo completito, completito. Y empezar a curar el proceso. Muy bien. No, y qué bueno que hayas tocado ese tema, porque me trae a la memoria un caso muy conocido con la línea, la adjudicación de la línea del Metro 2, donde hay por lo menos 10 funcionarios de primer nivel. Yo conozco a varios de ellos, no voy a decir sus nombres, pero son gente brillante, muy buenos, y por tomar una decisión terminan suspendidos en su función o en su capacidad de servir al Estado. Es decir, gente valiosa que por una acción absurda de la Contraloría, y hay que decirlo con todas sus letras, pues termina castigada de una manera completamente injusta. Entonces, eso no puede volver a pasar. Y este tema de la pérdida de institucionalidad del tema de arbitraje también es gravísimo, porque justamente le resta pues una de los pilares fundamentales de la infraestructura o de la actividad de infraestructura en el país, que es la credibilidad y la predictibilidad. No puedes pensar en largo plazo, y justamente este conversatorio es de visión estratégica de la infraestructura, si tú quiebras el tema del arbitraje, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar al respecto, Eduardo? Yo creo que lo que ha dicho Leoni, efectivamente hay una parálisis en muchos de los que toman decisiones en el Estado por temor. Al final dicen mi familia o mi decisión, mi familia. Así es.
Seguramente varios acá que hemos tomado decisiones, a mí me ha pasado lo de León y hasta ahora, por suerte no, pero tenemos varios amigos, una buena cantidad, que tienen juicios y tienen acusaciones penales por decisiones muchas veces que han estado bien, ni siquiera las que han estado mal, que también sería humano, ¿no? Ahí hay un pánico y eso lo que genera es que todos bajen la cabeza y se pongan a revisar hasta lo mínimo para tomar la decisión, o por último, en algún momento cuando he estado en algún proyecto, escuchar, sabes qué, tienes razón, pero plantea un arbitraje, ¿no? Porque yo no te voy a dar la razón, no puedo, me voy a quedar sin trabajo, sin familia, sin nada, esto me puede generar contingencias, ¿no? Entonces, creo que es importante los órganos de control, por supuesto, pero creo que cada uno debe opinar en lo suyo, en los procedimientos, en la transparencia, en la competencia, en si no se ha afectado la capacidad financiera del Estado, no en todas las cosas, cada uno en su especialización, ¿no? Ahí hemos ido perdiendo un poco el rumbo como país y cada vez hay más poderes y capacidades en una sola institución que políticamente suena muy bien fortalecerlo, pero creo que hay que hacer una reingeniería y repensar la institución a favor de ella, en todo caso, no en contra de ella. Y quizás Muy bien. mencionar, que es un tema, Juan Sí. Carlos, que tiene que ver con el financiamiento que mencionabas antes, ¿no? Tú cuando hablas con los bancos, ya te mencionan que cada día las empresas constructoras y las operadoras de APP, CEFIN, están teniendo más problemas para levantar cartas fianzas y cauciones para los distintos proyectos, porque incluso en la obra pública, todos los procesos de cuestionamiento a la OCDE, que sube, que baja, en fin, todos los procesos arbitrales que no terminan nunca, arbitrajes que después se van al Poder Judicial, hacen que haya muchas empresas que tienen colocadas fianzas 3, 4 años con la obra terminada. Entonces, estamos empezando a tener un problema también de falta de disponibilidad de líneas de garantía, porque las líneas de garantía se están quedando colgadas demasiado tiempo por la incapacidad de los funcionarios públicos de cerrar procesos. Ya, liquido, trato directo, cierro, dispute board, cierro. No, no lo están haciendo, se mueren de miedo. Entonces las constructoras se están quedando pues 1000 años ahí con su carta fianza, sus cauciones, ¿no? Sí, quisiera darle la palabra un minuto a Carlos Anderson, que quiere comentar algo justamente de lo que estamos hablando de cómo la Contraloría o estas acciones de control, que son necesarias, obviamente, pero cuando no están bien conducidas, pues terminan paralizando a todo el sector. Adelante, Carlos. Su micro de Carlos. Y se le ha... Está congelado. Tiene su micro, creo que se ha colgado. ¿De Sí. congelado? Mientras se incorpora Carlos, es evidente por lo que estamos escuchando a Leoní y a Eduardo, hay temas muy complejos desde el punto de vista legal, institucional y también de planificación que están afectando al desarrollo de la infraestructura del país. Yo les pregunto a ambos primero, ¿no? Cuando se hacen estas leyes, estos decretos legislativos, ya sea el decreto legislativo para mejorar, dicen, el sistema de asociaciones público-privadas o para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, se convoca realmente a fin a los técnicos que conocen este tema para conocer sus opiniones y ver de qué manera se puede mejorar La el respuesta es marco. sí. Nos piden, redactamos proyectos de ley, mandamos cartas, vamos a exposiciones y no te hacen caso en nada. Leoni, no sé si me escuchan ahora. Sí, ahora Perfecto, sí. Carlos, adelante. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, estaba escuchando y no podía más que estar de acuerdo con lo que ha señalado Leoni acerca del papel que creo yo que tiene hoy en día instituciones como el MEF o la Contraloría principalmente. A la Contraloría se le han dado los instrumentos para construir un imperio, ¿no? Con esto del control concurrente, sin límite, y además también para un second guessing, para estar todo el tiempo, digamos, poniendo en duda lo que se hace, ¿verdad?
y además también utilizando métricas que no son necesariamente las correctas. Yo he hecho, por ejemplo, una serie de atingencias, tanto a las cifras que se manejan de manera general cuando se dice pues que la corrupción en obra pública alcanza los 24.000 millones de soles, cuando eso es la magnitud, digamos, de las obras o procesos, digamos, en los que están involucrados, pero no es necesariamente el costo de la corrupción, ¿no? O sea, hay diferencias, digamos, importantes que afectan porque dan a entender que el problema es muchísimo mayor y muchísimo más grave y por lo tanto justifican el pedido de mayores facultades, entre comillas, para poder luchar contra esa corrupción. Pero después cuando vemos lo que trabajan en términos de los índices, ¿no? El INCO que han desarrollado, es un índice que básicamente es casi como tomarle fotografía, digamos, a la corrupción, pero no tiene ningún sentido, digamos, para luchar contra ella. Y como bien has señalado tú también, confunde temas fundamentales, ¿no? Confunde faltas administrativas con corrupción pura y dura, ¿no? No distingue los tamaños de los perjuicios ni nada por el estilo, así que se convierte finalmente en una barrera. Entonces, tenemos que trabajar sobre el tema de la Contraloría, no me cabe ninguna duda, tenemos que trabajar sobre el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, donde efectivamente se ha vuelto a poner, digamos, se le ha quitado, digamos, a Proinversión el papel protagónico que tenía en algún lugar, a bajarle realmente de nivel. Y tenemos que desarrollar una metodología, digamos, para poder priorizar inversión pública. Metodología que además, a propósito, existe en diferentes partes del mundo, pero que incluso cuando yo trabajé en CEPLAN, trabajamos una metodología haciendo un barrido a todo lo que existía en el mundo y la verdad es que me pareció increíble que fue el MEF que básicamente lo enterró, ¿no? Pero bueno, es interesante cuando uno puede escuchar un poco que esta batalla un poco solitaria que tengo, porque por ejemplo, en el caso de mis críticas a las medidas de corrupción, a las, digamos, mediciones de corrupción de la Contraloría y mis críticas a su índice, hasta ahora no son respondidas. Y se lo he dicho en varios idiomas, ¿no? Pero si me he equivocado en algo, enséñenme en qué me he equivocado, ¿no? Pero pareciera que no tienen mucho interés en responderle a un congresista de la República. Pero bueno, Pero además tiene gracias. cosas increíbles, Carlos. O sea, tú ves reportes que dicen, a ver, casos de adicionales de obras, 25. Denuncias por corrupción por adicionales de obras, 25. O sea, los adicionales de obras son el pan nuestro de cada día en la construcción, todo el mundo lo Por sabe. supuesto. Más aún cuando nuestros expedientes técnicos, desde que son formulados hasta que salen a licitación, pasaron 4 o 5 años. La ingeniería se volvió más moderna, los materiales más caros, en fin. Pero todo es mala fe, todos son ladrones y como dices tú, su Exacto. número es la foto de cuánto costó la obra. No tiene nada que ver con Claro, corrupción, es asumir que todo exacto, fue corrupto, ¿no? exacto, Es un exacto. tema Pero bien bueno, grave. hay que seguir trabajando sobre estos puntos. Muchísimas gracias, no interrumpo más. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Me han llegado algunas preguntas. Acá hay una pregunta para Eduardo. De tu experiencia en el extranjero, ¿alguna lección aprendida que pueda ser útil para el país? Mi experiencia es que la transparencia es lo mejor. Ser totalmente transparente y convocar competencia es más importante, incluso, estoy exagerando, pese a ser ingeniero, que los estudios en sí. Porque si hubiera una competencia perfecta, ya estoy yendo al extremo, y si uno tiene claras las reglas básicas de la infraestructura que quiere, podría decir, yo quiero estos servicios y que el mercado en competencia me forme los precios. Estoy siendo exagerado, ¿no? Pero digamos, la transparencia ayuda mucho y cuando hay un órgano que toma las decisiones y va para adelante y es transparente, con lo cual se evita la corrupción, se puede avanzar mucho. Esa es mi gran experiencia. Y más bien acá hemos retrocedido en sentido contrario. Más regulación para evitar corrupción, más regulación para evitar corrupción, pero como mi padre me decía, te fabrican problemas para venderte soluciones. Al final, la sobreregulación más bien crea zonas muy grises y de entrampamientos que se presta para estas cosas. Yo creo que traer la luz, todos los reflectores y convocar a competencia y, por supuesto, estudios serios deberían ayudar mucho. Y alguien que tome decisiones, o sea,
con la confianza que sus decisiones pueden tener algunos errores, pero es mejor una decisión con algún defecto que no decidir. Eso es lo peor. La parálisis es lo peor que puede pasar en el ser humano Gracias, y en los Eduardo. países. Hay una pregunta para Leoní. Leoní, bueno, ¿eliminarías esa Dirección General de Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía? ¿Qué otro cambio harías en las normas actuales? Mira, yo en el año 96 presentamos en un equipo que teníamos de reforma del Poder Ejecutivo una ley de contratación pública nueva que establecía cosas como que no había precios de referencia. ¿Ya? Porque uno de los problemas que tienen nuestras licitaciones públicas es que los contratantes, los truchos, como dicen los argentinos, salen a testear el mercado entre sus amiguitos, pues, ¿no? Y ya sale un precio ahí medio raro, ¿no? Siempre sale un precio medio raro. Yo creo que cuanto más discrecionalidad hay más obligación del funcionario de dar explicaciones. Y eso tiene que ver con lo que dice Eduardo de la transparencia. Si yo tengo que explicar el racional de mi decisión, evidentemente, y no me puedo sustentar en que, ay, sí, cumplí 3 postores, sí cumplí precio referencial, sí cumplí 35 días de plazo, check, 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 ¿no? Es como tener un ISO, pero en verdad, para la supervisión, pero no lo vives, ¿ya? No. Es exactamente lo mismo. Y creo que en eso, si me preguntan si cerraría la dirección, honestamente yo no le encuentro valor. Y se lo he dicho a Gabriel Daly cuando estaba ahí, y se lo digo a Ernesto. Sí. Ahora han tenido esta nueva iniciativa en la nueva ley de APPs de crear estas nuevas unidades de concesiones, ¿no? Para seguir los contratos grandes, con lo cual vamos a seguir teniendo más entidades, más cajitas en los organigramas públicos para ver las mismas cosas que hoy día no se ven. Vamos, esto es como la historia del abogado, ¿no? Que se ahoga uno, mandas a otro, el segundo se está ahogando, mandas a otro y un año después tienes 25 abogados, ¿no? Un año no, una hora después. Yo sí la cerraría. Pero sí creo que en general lo que hay es una profunda desconfianza. Cuando tú ves que funcionó bien en los G2Gs, lo que funcionó bien es que el postor no se relaciona con el contratante. Para nada, todo es a través de plataformas, todo es anónimo. Otra cosa que funcionó bien es que se adjudica, no hay impugnación. Lo que tiene derecho el que pierde es a pedir explicaciones de por qué perdió, pero no tiene derecho a impugnar. No tiene derecho a impugnar. En Panamericanos no había impugnación posible. Se adjudicaba y todas las propuestas se presentaban en plataforma y se evaluaban de manera anónima. Entonces, claro, el nivel de transparencia en los procesos, ahora ya si le metes cosas más sofisticadas como blockchain, en fin, ya se más trazable todo, wow, mejor. Pero incluso cosas tan sencillas como esa, ¿no? Adjudica y después de explicaciones de por qué adjudicaste, pero ya se adjudicó, nada que discutir. Acá todos los procesos van a tribunales, tenemos unos procesos litigiosos, por definición, en la obra pública, en las APPs, en todo, ¿no? Eso es malísimo. Acá hay otra pregunta, pero es para los dos. El puerto de Chancay va a estar inaugurado el próximo año, a fines del 2024. No existe una infraestructura para unir Chancay con Callao de manera eficiente. ¿Qué se puede hacer? Esto va para ambos. Bueno, yo sé que han firmado ya una adenda del concesionario para hacer algunas obras de interconexión de la carretera Panamericana Norte con el puerto. Que qué bueno para que no pase lo del Jorge Chávez, que vas a salir del aeropuerto y tirarte al río a darte un bañito un ratito antes de ir a tu hotel. Sé que eso hay, pero efectivamente no hay ningún proyecto para una conexión y de hecho esos proyectos que deberían conectar Chancay y la carretera central con el Callao para tener un nodo bastante más grande antes que 2 nodos separados. Tienen que ver con la ampliación de la Ramiro Prealé, la ampliación de la línea amarilla, el anillo vial periférico, nuevos carriles en la Panamericana Norte. O sea, hay mucho más que hacer un óvalo y 3 vías que conecten el puerto con la carretera, ¿no? Y eso no está. Algo que agregar. Sí. Yo creo que vemos los proyectos como proyectos estancos y no como proyectos que viven y se interrelacionan y que se potencian entre sí. Yo recuerdo cuando se concesionó el aeropuerto Chinchero,
Y bueno, con todos los problemas y, se vino, se vinieron generando que el cierre financiero, que la adenda, etc, etc, etc. Cualquiera preguntaba, y la carretera que tenía que hacerse de Chinchero al Cusco, porque cuando esté el aeropuerto, no, ya esto lo vemos después. Y eso lo decían los colegios de ingenieros, la sociedad en general, de espaldas. Y ahora, ¿cómo está? Está en el presupuesto Dicen que del lo están. MPC para este año. Hoy día lo ha presentado Sí. el ministro. Entonces, Pero, por es ejemplo, bastante desfasado. ya se debería estar estructurando la APP de operación y mantenimiento de ese aeropuerto. Correcto. ¿Quién lo va a operar? ¿Vamos a tener una joya de 600 millones de dólares operada por Corpac? Nos puede pasar lo del metro de Quito, que se terminó y no tenían operador. Así es. Claro. No pensamos Sí, los proyectos o sea, no tenemos una institución que vea que los proyectos son vivos y se completan. Eso da digamos, competitividad. De hecho, el periférico vial ayuda al Callao, si se interconecta con Chancay, también entre ambos se ayudan. No hay una conceptualización así. La Ramiro Prialé, por supuesto, la salida de Lima, va a estar la carretera central. ¿Y cómo es la salida de Lima? Todo un atolladero, agarras una buena arteria, corres, llegas a la Oroya y te plantas de nuevo. Son estancos y eso no está bien. Y eso la sociedad en sí debería reclamar. Vivimos espaldas también. Eso es nuestra sociedad, no se queja mucho y eso está mal. No participa en todo caso, más que no no, se es queja. otro ejemplo sobre el tema de Irsa Norte, ¿no? Que se adjudicó la carretera en el 2005, el puerto de Puerto, Paita después, del 2011, 2011, la 2012, hidrovía, Yurimaguas, y la hidrovía en el 2017. Es decir, todo el sí, Irsa Norte, casi 2 décadas de diferentes adjudicaciones Pero siquiera se completamente pensaron desarticuladas, ¿no? juntas. Siquiera se correcto, pensaron juntas. ¿Ya? correcto. ¿No? Y era bastante. Acá hay otra pregunta. El plan de AATE, ¿no? En su época AATE era de tener 6 líneas de metro para Lima. Tenemos 1,5. Eh, ¿qué sucede? ¿Qué se ha hecho mal y qué tenemos que hacer para que Lima tenga 10 metros como corresponde a una ciudad de 11 millones de habitantes casi? No, no ¿Qué tenemos plata opinan? para hacer 10 metros. Yo creo que con suerte vamos a poder hacer la 3 o la 4. Porque además el cofinanciamiento no es solamente a la inversión, el cofinanciamiento es operacional. O sea, la gente sueña con trenes, a mí también me encantan los trenes, pero el tren es la modalidad de transporte más cara que hay. O sea, en Europa cada pasaje en tren te cuesta, no sé, pues 300, 400 euros, ¿no? Por tramos relativamente chicos. Entonces, no, es mucha plata. A mí lo que me sorprende, y no tengo la respuesta, de repente Eduardo nos la pueda dar, es que los franceses que vinieron hicieron la ingeniería de la línea 3 y de la 4. Y las observaciones que había eran fundamentalmente porque los ingenieros franceses no habían homologado sus títulos franceses en el Perú, ¿ya? Esa era la gran observación. O sea, el ingeniero francés top en metros se había olvidado de ir al colegio de ingenieros, pagar su derecho para que le homologara su firma, ¿ya? Esa era la gran observación que además llevó a tener montones de procesos a montones de gente en preinversión, ¿ya? Pero dicho esto, ¿eran malos esos proyectos? Porque después Carlos Subás se dedicó a revisarlos desde cero y a contratar más. Yo me pregunto, ¿no será que tenemos todo listo y no lo estamos haciendo porque siempre queremos revisar las cosas? No lo sé. Sí, yo recuerdo que hubo un ministro, no voy a decir su nombre, duró un poco nomás, como todos nuestros Puedes hacer ministros, eso en la app Contactos. perdón, una interrupción. Sí, mi Siri. Alguien le sopló al oído que los estudios no estaban bien hechos y se los quitó a Proinversión hace 6 años, Sí. que los iban a revisar. Se quedaron en el MTC y por supuesto él duró 3 meses más y de ahí desapareció y ahí quedaron los estudios. No se hizo. Ahora probablemente sí haya que ver si la demanda es la demanda, si la ruta se debía ajustar, pero hemos perdido un montón de tiempo por esa indecisión de querer revisar. Probablemente ya tendríamos, no sé, la línea 3 y la línea 4 ya adjudicándose, qué sé yo, ¿no? Y lo otro es que el tema de expropiaciones. El gran retraso de la línea 2 son las expropiaciones. Eso le debe haber generado un costo financiero de, no sé, voy a decir cualquier número, $200 millones al Estado.
Pero Cuando también se... hubo todo un problema porque por razones políticas Humala pidió que se hiciera en Sí, en sí, un orden que sí, no tiene ninguna sí, racionalidad en términos de sí, ingeniería, ¿no? sí. De hecho, cuando se ganó, se dijo, yo quería inaugurar el primer tramo y se dijo, esa etapa 1A que sea vinculante. Entonces, sé que los postores o el postor presentó sobredimensionada ese tramo porque no había tiempo para hacer el estudio de 1 metro, con muros mucho más anchos, y el problema, no tenía las expropiaciones, no pudo entrar la tuneladora, se hizo en el sistema normal, y después cuando se volteó ya con diseño a hacer el resto, el supervisor dijo, házmelo con el mismo dimensionamiento del tramo 1A, es decir, los muros más anchos y todo, pero no, esto estaba sobredimensionado. Acá está el diseño y te sustento. Y toda una discusión. Suman esa discusión a que hubo una discusión digamos, de ingenieros y de egos de el factor sísmico o no, más tiempo, las expropiaciones más, y esa línea se financió con una emisión de bonos por $1.200 millones que se pusieron en un fideicomiso, que deberían rendir, eran tasas más bajas, 4% al año. Bueno, el no usar ese dinero, 3 años, son como 15%. Imagínense cuánto es $1.200 millones por 15%. Bueno, hay que ver cuánto se usaba, cuánto no. Es un sobrecosto. Sin expropiaciones o con estos retrasos de aprobación de los EDIs, de los expedientes técnicos, con las indecisiones, y si hay alguien que políticamente quiere inaugurar contra lo natural algún tramo, si no solucionamos eso, va a pasar lo mismo con la línea 3 y la línea 4. No creo que vaya para más. También pienso que hay un tema de más o menos yo estimaría que un 80% es cofinanciada la construcción y la operación del metro. Y no sé si estamos a la altura de poder cofinanciar tanto proyecto, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos por terminar. Yo les pediría a ambos que, bueno, eh, si pueden tener unas palabras finales con la visión estratégica que tienen ustedes sobre el tema de la infraestructura de transporte para nuestro país. Empezamos con Leonín. No, a ver, yo creo que al final, al final, al comienzo, al medio, ¿no? Hay millones de peruanos. La infraestructura tiene como dos grandes clientes, ¿no? El ciudadano y mayor o menor de edad y el sector empresarial, la actividad económica, ¿no? En la parte de las personas, la cantidad de personas, de peruanos, que no tienen acceso a agua, incluso que no tienen acceso a luz 24 horas al día, que no tienen acceso a transporte público decente, que no tienen acceso a un montón de cosas, ¿no? Y que deberían tener acceso, naturalmente, si hiciéramos un poquito mejor las cosas, es inmoral. Y no puede ser que no seamos capaces como país de avanzar más rápido priorizando temas de agua, temas de electrificación. Nos hemos quedado atontados en el tiempo en nuestros éxitos y no hemos hecho más. Y por cierto, en el mundo de la actividad económica, las infraestructuras más económicas, puertos, carreteras, aeropuertos, en fin, evidentemente generan empleo, al hacernos más competitivos, generan empleo, generan bienestar y por lo tanto también impactan en la capacidad de las personas para atender sus necesidades porque generan mayores ingresos económicos y mayor bienestar. Entonces, por donde la veas, todos los países del mundo lo tienen clarísimo. Cuando estás en crisis, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora Estados Unidos después de la recesión, ¿en qué inviertes? En infraestructura. Bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Muy bien, León. Entonces, hay un reto. Muchas gracias. ¿No? Muchas, Yo las Eduardo. aristas que veo, digamos, necesitamos predictibilidad y confianza en el país. Eso es lo más importante y no la tenemos. La hemos ido perdiendo, ¿no? Temas que sí creo que deben, todos, la mayoría coincidirá, temas que tenemos que trabajar, el tema de expropiaciones y liberación de referencias, eso es algo muy crucial en infraestructura de transporte. El marco regulatorio, y ya tocando la obra pública y APPs, ahí tiene que cambiarse. La ley de contratación del Estado es obsoleta, no se pueden aplicar contratos colaborativos, no se puede innovar. Es bueno tener un sistema nacional de inversión pública, sí, pero
estamos con un modelo de hace 30 o 40 años, ¿no? El tema de institucionalidad. Pero hay una parte importante, creo, como sociedad, no hay participación ciudadana. No convocamos. Hemos dejado de convocar a los valores importantes en el Estado, no los retenemos y no los defendemos. Cuando les meten juicio, chao, se acabó, es más, son apestados, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el sistema de control. Tenemos que modificar el sistema de control para que funcione. A muchos seguramente cuando hemos trabajado nos sentíamos tranquilos de tener un contador al costado o alguien que nos hacía algún sistema de control, porque si cometíamos algún error nos podía corregir y ayudar y hacíamos las cosas bien. Ahora no, da miedo. Entonces ese no debe trabajarse bajo presión de miedo y eso es algo que hemos cambiar. Y eso hay que reinventar buena parte del Estado y eso sí es algo que es una tarea pendiente, ¿no? Y eso depende de los ciudadanos, que más fácil es criticar o elegir mal y después criticar, ¿no? Que participar. Bien, Eduardo. Bueno, para mí ha sido un honor estar aquí con ambos, con Leoní, con Eduardo, con tanto conocimiento del mundo de la infraestructura y sobre todo con una experiencia viva, una experiencia real, que es lo que justamente el Perú necesita, tanto del ámbito privado, público, tanto funcionarios como consultores, empresarios, directivos, que sepan de infraestructura de verdad, ¿no? Y bueno, ahora nuevamente, gracias y le cedo la palabra a Carlos Anderson para un cierre. Bueno, muchísimas gracias. Quiero rescatar, bueno, por supuesto que también yo fascinado con esta discusión de altísimo nivel eh, y también sobre todo por la clara identificación de qué es lo que nos duele. Porque es que, como bien dice Leoni, siendo un país de ingresos medianos a altos, ¿no? No somos capaces de darle una infraestructura básica a la población que justamente el fracaso, el no hacerlo, es lo que ha debilitado, digamos, el compromiso que deberían tener los ciudadanos con un sistema de gobierno que es democrático, que está demostrado en el resto del mundo que es el que asegura, digamos, el crecimiento económico y la vida en libertad, ¿no? Creo que aquí tenemos un peligro muy grande de que la democracia siga perdiendo, digamos, valor, siga siendo no apreciada por los ciudadanos, porque justamente se preguntan de qué nos sirve la democracia si no es capaz ni siquiera de ponerme agua, si no es capaz de ponerle electricidad, ¿no? A los colegios, si no es capaz de, no sé, de dotarlo de pistas, de infraestructura básica, me sigo demorando 2 horas para ir a mi trabajo cuando debería demorarme media hora, ¿no? Entonces, en la medida en que entendamos que es fundamental contar con una infraestructura, no solo la infraestructura productiva, sino la infraestructura también social, en la medida que podamos entender eso y actuar para corregir esta retafila, digamos, de errores que cualquiera que está en el mundo, del mundo real, es decir, no en el mundo de la burocracia, no en el mundo del papeleo, no en el mundo de disputarse el papelito para ver quién es el que más controla, ¿no? Sino facilitar realmente la acción del Estado, creo que no vamos a poder. ¿Se congeló? Sí. Se congeló. Bueno, déjenme ver. Parece que se le fue un poco la señal. Sí. Entonces, ahí está otra vez, Carlos. Sí, ahí está. Se congelaba, ¿no? No me Ahí diga está. que me había congelado, me había perdido, Sí. ¿no me han escuchado? Ya volviste, ya volviste. Pero me había dado el discurso de la vida. Sí, sí, lo vamos a tener que repetir. Ay, ay, ay. Bueno, No, pero sí, fueron unos segundos nada más, no te preocupes. fueron unos segundos. Bueno, simplemente Sí. para finalizar, ¿no? Creo firmemente que la mejor manera de afirmar la democracia en el Perú es a través de una democracia que sea también efectiva en la provisión de servicios públicos de calidad, comenzando con infraestructura básica, ¿no? Y ya después, por supuesto, que también es importantísima la infraestructura de carácter productivo. Hoy en el mundo tenemos una competencia grande en todo aspecto, ¿no?
y si no logramos dotarnos nosotros de la infraestructura necesaria para tener ciudadanos felices y competitivos, pues entonces estamos condenados al fracaso. Muchísimas gracias por tan excelsa presentación, digamos, de estos temas. Gracias, Carlos. Usted. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias entonces a todos los participantes, los que están siguiéndonos de manera virtual en todo el país, y hasta una próxima oportunidad en estos conversatorios. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá.